Buenos días, queridos hermanos. Esta sería la sexta charla de Consagrados a Jesús por María. Lamentablemente pusimos a grabar hoy el video, pero no sé qué pasó, que cortó y no grabó, y no se publicó nada. Así que hoy trataremos de dar esta pequeña charla para finalizar lo que sería el amor a la sabiduría eterna y ya dar comienzo al tratado de la verdadera devoción. Bien, entonces para terminar y cerrar lo que sería el amor a la sabiduría eterna, finalizando en el 15º capítulo del libro Amor a la sabiduría eterna, tenemos los medios para alcanzar la sabiduría, según San Luis María Griñón de Montfort. Y el primer deseo es un deseo ardiente, el segundo una oración continua, el tercero es una mortificación universal, y el cuarto medio para alcanzar la sabiduría sería una verdadera devoción a la Santísima Virgen. Por eso ahora solo vamos a dar estos tres primeros medios para el sábado que viene ya dar comienzo al tratado de la verdadera devoción. Entonces nos dice San Luis María Griñón de Montfort que para poder obtener la sabiduría tenemos que tener un deseo ardiente, es decir, desear la sabiduría para poder alcanzarla. Y se hace esta pregunta: ¿cómo desear la sabiduría? San Luis María Griñón de Montfort dice: conviene que el deseo de la sabiduría sea santo y sincero, y vaya acompañado de la fiel observancia de los mandamientos de Dios. Es decir, que el deseo de la sabiduría conlleva con desearla santamente, y en ese deseo de desearla santamente es observar los mandamientos de Dios. Así, Salomón solo la recibió después de haberla deseado, buscado y pedido durante largo tiempo. Para obtener el gran tesoro de la sabiduría, debes ser hombre de deseos, como Salomón y Daniel. Cita versículo Sabiduría capítulo 8 versículo 2 y el libro de Daniel capítulo 9 versículo 23. El segundo medio para alcanzar la sabiduría es una oración continua. Te es necesario la oración continua. ¿Quieres hablarme? Búscame. ¿Quieres entrar en mi palacio? Llama a mi puerta. ¿Quieres poseerme? Tienes que buscarme. Nadie me encuentra si no me busca. Nadie llega a poseerme si no me pide. Todo lo alcanzarás con la oración. La oración es el canal por el cual Dios comunica ordinariamente sus gracias, y de modo especial la sabiduría. El mundo imploró por milenios la sabiduría. María se preparó durante 14 años con la oración para recibirla en su seno. Entonces, primero, deseo ardiente. Segundo, orar continuamente y orar pidiendo la sabiduría. Debes pedir la sabiduría con fe viva y firme sin titubear. Debes pedirla con fe pura, sin apoyar la oración en consolaciones sensibles, en visiones o revelaciones extraordinarias. Fíjense en lo que me está diciendo acá San Luis. Fe pura. La fe pura es aquella la cual yo rezo sin pedir nada a cambio, sin sentir nada, sin querer nada. Esa es la oración pura. Orar pidiendo la sabiduría, pero sin querer nada a cambio. No quiero salud, no quiero sentir lindo, no quiero un trabajo, porque la sabiduría te va a dar todo lo que necesites. Lo único que quiero es encontrarte, oh sabiduría divina. La fe es menos pura y meritoria cuando más se fundamenta en estas gracias extraordinarias y sensibles. Es decir, que cuando yo siento lindo, me está diciendo que la fe es menos pura. Cuando menos siento, la fe es más pura. ¿Por qué? Porque estoy rezando sin sentir nada, sin gozarme de nada. Entonces ahí es donde se ve la fe pura. Creyendo sin sentir nada y sin pedir nada a cambio. En el numeral 187 dice: la fe pura es el principio y el fruto de la sabiduría en el alma. A mayor fe corresponde
mayor sabiduría, y a mayor sabiduría, mayor fe. Es decir, que cuando más fe tengo, yo voy a tener más sabiduría. Y cuando más sabiduría tengo, significa que más fe tengo. Es decir, que no busco el consuelo de Dios, sino darme a Dios. El justo o el sabio no vive sino de la fe, sin ver, sin sentir, sin gustar ni vacilar. Esa es la fe pura. Cuando no veo, cuando no siento, cuando no gusto y cuando no vacilo. El sabio no pide ver cosas extraordinarias, ni experimentan dulzuras sensibles en la oración y prácticas de piedad. Ni experimentar dulzuras sensibles en la oración y prácticas de piedad. Implora con fe la divina sabiduría, seguro de que la alcanzará. Entonces, debemos pedirla con fe, pero con verdadera fe, con fe pura. Debes pedirla con perseverancia. Nos acordamos ahora de Santa Mónica, que rezó por su hijo San Agustín, y que después de tantos años de llorar por su hijo, de penar por su hijo, logró que ese hijo se convierta. Pero no solo logró, ella solo quería la conversión, y cuando vio lo que pasó en San Agustín, se glorió más todavía, porque ni ella pensaba lo que le iba a pasar al hijo, que terminó siendo obispo de Hipona. Por tanto, si deseas alcanzar la sabiduría, debes solicitarla día y noche, sin cansarte ni desanimarte, 1000 y 1000 veces. Dichoso si después de 10, 20 o 30 años de súplicas logras alcanzarla. Aunque fuera 1 hora antes de morir, y si solo la obtienes después de haber pasado toda la vida buscándola, pidiéndola y mereciéndola, con toda clase de trabajos y padecimientos. Persuádete de que no se te ha concedido con derecho propio, como una recompensa, sino por misericordia, como una limosna. ¿Qué está diciendo acá? Que por más que yo haya padecido millones de trabajos para alcanzar la sabiduría, la obtengo, no tengo que gloriarme, porque lo que se me ha dado encima fue dado por misericordia. No lo era merecido y así lo obtuve. Los negligentes e inconstantes en la oración y búsqueda de sabiduría no logran alcanzarla. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que tenemos que ser constantes, estar continuamente orando. Hasta que al fin, molesto por tanta insistencia, el amigo se levanta, abre la puerta y le da cuanto le pide. Acá está hablando de ese pasaje de Jesús, de que iba un hombre a golpearle la puerta a su amigo y el amigo no lo quería atender. Es más, decía que se vaya, que estaba con su hijo, con su mujer, que no lo quería atender, y seguía insistiendo, hasta que insistió tanto que se levantó y le dio lo que quería por su insistencia. Así debes pedir la sabiduría si quieres alcanzarla. Dios quiere que lo importunes, se levantará infaliblemente tarde o temprano, abrirá la puerta de su misericordia y te dará los 3 panes de la sabiduría, el pan de la vida, el pan del entendimiento y el pan de los ángeles. Entonces, después de esto viene la oración de Salomón para obtener la sabiduría divina. Eso lo encontramos en el libro de la sabiduría, capítulo 9. Y es lo que ustedes estaban rezando junto con la corona de las virtudes. Ese está en el numeral 191, que no lo vamos a ver porque ustedes ya la conocen. En el numeral 193 dice: a la oración vocal hay que añadir la mental. Esta ilumina el entendimiento, inflama la voluntad y capacita el alma para oír las voces de la sabiduría, saborear sus dulzuras y poseer sus tesoros. Y dice San Luis María Griñón de Montfort: personalmente no encuentro nada tan eficaz para atraer a nuestras almas el reino de Dios, la sabiduría eterna, como el unir la oración vocal con la mental mediante la recitación del Santo Rosario y la meditación de los 15 misterios encerrados en él. ¿Qué me está diciendo acá? Es decir, que cuando yo oro oralmente, tengo que, junto a la oración vocal,
también hacer la oración mental. Es decir, que cuando estoy, por ejemplo, rezando los misterios dolorosos, tengo que meterme dentro de mi mente, mientras estoy rezando el Ave María de manera vocal, meterme mentalmente en cada uno de los misterios. Cuando Jesús estaba en su agonía, en la noche de Getsemaní, después de la última cena, que sus discípulos Pedro, Santiago y Juan le decía que recen y se quedaban dormidos, que sentía tanto dolor, tan abrumado estaba de todos nuestros pecados que veía, que empezó a sudar gotas de sangre de lo turbado que estaba, de su alma estaba tan turbada. Todo eso tienes que hacerlo mentalmente mientras tú rezas vocalmente la Ave María. Entonces te vas metiendo en esos misterios y Dios te va revelando cosas. Bien, y por último, el tercer medio, que es la mortificación universal, cosa que a nosotros poco nos gusta mortificarnos. Dice, te es necesario la mortificación. La sabiduría no mora en quienes viven cómodamente. Ver Job, capítulo 28, del 2 al 13, es decir, en quienes viven a sus anchas concediendo las pasiones y sentidos cuanto apetecen. Porque los que viven sujetos a los bajos instintos son incapaces de agradar a Dios. Romanos, capítulo 8, versículo 8. Y la tendencia a lo bajo significa rebeldía contra Dios. Romanos, capítulo 8, versículo 7. Mi aliento no durará por siempre en el hombre, puesto que es de carne. Génesis, capítulo 6, versículo 3. Los que son de Cristo, la sabiduría encarnada, han crucificado sus bajos instintos con sus pasiones y deseos. Llevan ahora y siempre en sus personas la muerte de Jesús. Segunda de Corintios 4, 10. Se hacen violencia continuamente, llevan la cruz todos los días, están finalmente muertos y hasta consepultados con Jesucristo. Son estas expresiones del Espíritu Santo que muestran con luz más que meridiana como para obtener la sabiduría encarnada de Jesucristo es necesario que te mortifiques y renuncies al mundo y a ti mismo. Numeral 195. No pienses que la sabiduría vaya a entrar en un alma y cuerpos manchados por los placeres de los sentidos. Ni te imagines que conceda descanso y paz inefables a quienes aman la compañía y vanidades del mundo. Al que salga vencedor le daré el maná escondido. Apocalipsis 2, versículos 17. Busca porque el número de estos es tan reducido. Busca porque el número de estos es tan reducido que encuentra muy pocos bastantes desapegados del mundo, suficientemente interiores y mortificados, y por tanto dignos de ella, de su persona, de sus tesoros y de su amistad. Después nos dice cómo mortificarse. La sabiduría exige para comunicarse una mortificación universal y continua, valerosa y discreta. Te es necesario vivir en auténtica pobreza interior y exterior. Renunciar efectivamente a los bienes del mundo. Es el modo más rápido, mejor y eficaz para alcanzar la sabiduría, o por lo menos desligar el corazón de esos bienes y poseerlos como si no lo poseyeras, sin afanarte para adquirirlos, sin inquietarte por conservarlos, sin impacientarte ni lamentarte cuando los pierdes. Todo esto ciertamente es bien difícil de practicar. Romper con lo mundano. No adaptar las modas de los mundanos en vestidos, muebles, habitaciones, comidas, costumbres o actividades de la vida. No se amolden al mundo este. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romper con las falsas máximas del mundo. Como dimos el ejemplo hoy, el aborto. Para cualquier católico, el aborto está mal bajo cualquier circunstancia. Por más que el mundo diga que es bueno, para un cristiano el aborto siempre es malo, porque siempre es la pérdida de una vida. En esta sutileza que el mundo ha copiado del demonio para disimular la fealdad del pecado y de la mentira, consiste aquella malicia de que habla San Juan. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Y hoy más que nunca, dice San Luis en esa época. Hoy podríamos decir, hoy más que nunca.
vivir en contacto con la sabiduría. Huir cuanto te sea posible de la compañía de los hombres, no solo de los mundanos tan peligrosa y nociva, sino también de las personas de piedad cuando es inútil y hace perder el tiempo. Si deseas llegar a ser santo y perfecto, debes poner en práctica estas 3 palabras de oro que la sabiduría eterna dijo a San Arsenio: huye, escóndete y calla. Que eran 3 palabras: huye, escóndete y calla. Acá nos dice 2 formas. Primero, que huyas de las compañías que te invitan al pecado, para decirlo así. Y la otra, que evites a las personas de piedad cuando es inútil y hace perder el tiempo. Es decir, cuando nosotros a personas santas, nosotros las inducimos a pecar. Ese es otro problema también. Huye, escóndete y calla. Guarda, en fin, silencio con los hombres para dialogar con la sabiduría. Hay quien calla y pasa por sabio. Ben Sirá 25, Eclesiastés 25. Quinto punto, poner en juego una ascesis cuidadosa. Mortificar tu propio cuerpo para alcanzar la sabiduría. No solo sufriendo con paciencia las enfermedades corporales. Muchos que buscan estar sanos, pero a veces una enfermedad puede más dar gloria a Dios que vos con tu cuerpo sano. No solo sufriendo con paciencia las enfermedades corporales, las inclemencias del tiempo y las molestias de las criaturas durante la vida, sino también imponiéndote algunas penalidades y mortificaciones, como ayunos, vigilias y otras austeridades propias de los santos penitentes. Ayunos, penitencias, vigilias y otras cosas propias de los santos penitentes. Hablamos hoy en la charla que la Iglesia sugiere que los viernes no se coma carne, y realmente hoy ya no se está respetando esto. Para nosotros un viernes, un martes, un miércoles, un jueves, cualquier día. Y acá la Iglesia sugiere que los viernes no comas carnes. Entonces, si tú, siendo católicos y siempre la Iglesia, que es sabia, te dice qué es lo que tienes que hacer, ¿por qué no los viernes no comer carne? Si siempre es algo que lo sugirió la Iglesia. Se necesita valor para ello, porque la carne se idolatra a sí mismo y el mundo considera y desprecia por inútiles todas las mortificaciones corporales. ¿Cuántos nos dice y hace para apartarnos de las autoridades de los santos, de cada uno de los cuales se dice proporcionalmente: el sabio o el santo redujo su cuerpo a servidumbre con vigilias, ayunos, disciplinas, por el frío, la desnudez y toda suerte de autoridades. Tenía hecho un pacto consigo mismo de no darse reposo en este mundo. El Espíritu Santo dice que todos los santos aborrecían hasta las ropas manchadas por su propio cuerpo. 6. Unir mortificación interna con la externa. Te es absolutamente necesario unir la mortificación externa y voluntaria a la del juicio y a la de la voluntad mediante la santa obediencia, sin la cual toda mortificación queda manchada de voluntad propia y frecuentemente es más agradable al diablo que a Dios. Por eso no debes hacer ninguna mortificación extraordinaria sin pedir consejo. Es decir, que por ejemplo tú quieres hacer algo por Dios, una mortificación muy grande, por ejemplo, una semana sin comer, aunque bueno, vamos a bajar un poquito, 3 días sin comer nada. Eso lo tienes que pedir a un sabio, dice acá, es decir, por ejemplo, a un sacerdote. Entonces tú le pides: Padre, voy a ayunar 3 días. Y el Padre te dice: no, tú no puedes ayunar 3 días porque te va a hacer mal a la salud. ¿Qué dice San Luis María Guiñón de Montfort? Que primero está la obediencia. Si vos fuiste a pedir consejo y por ese consejo un padre, o sea, un sacerdote que está mucho más cerca de Dios que vos, te dice que no lo hagas, la obediencia está primero antes que el sacrificio. En el sentido de que siempre la obediencia no sea llevarte a un pecado. Gracias a la obediencia eliminas el amor propio, que todo lo malogra.
Muchas veces queremos ayunar para decir que ayunamos. Muchas veces queremos rezar el rosario para decir y jactarnos que nosotros rezamos el rosario. Y eso son cosas que vienen del demonio. Gracias a la obediencia eliminas el amor propio, que todo lo malogra. Haces muy meritorio lo insignificante. Quedas a salvo de las ilusiones del demonio. Vences a todos los enemigos y llegas con seguridad, casi como dormido, al puerto de la salvación. Cuando acabo de decir se resume en este preciso consejo: déjalo todo y al encontrar a Jesucristo, la sabiduría encarnada, lo encontrarás todo. Bien, y finalizamos con el cuarto método para alcanzar la sabiduría, que, según San Luis María Griñón de Montfort, dice: una verdadera y tierna devoción a la Santísima Virgen. Entonces, acá explica más o menos qué es, pero son solamente 4 hojas lo que es una verdadera y tierna devoción a la Santísima Virgen, y que ahí ese cuarto método ya directamente vamos a arrancar con el tratado a la verdadera devoción de San Luis María Griñón de Montfort, que es otro libro. Entonces, para resumir, para nosotros alcanzar la sabiduría, San Luis recomienda 4 métodos: deseo ardiente, oración continua, mortificación universal y, por último, una verdadera devoción a la Santísima Virgen. Nosotros que nos vamos a consagrar a la Santísima Virgen no podemos olvidarnos de los 3 pasos anteriores, que son deseo de adquirir la sabiduría, oración continua para obtener la sabiduría y tercero, una mortificación universal, poder mortificarnos para obtener la sabiduría. Bien, entonces vimos los 3 puntos. Ahora arrancaríamos con el cuarto punto, que es el cuarto método, que es una verdadera y tierna devoción a la Santísima Virgen. En la última hoja del amor a la sabiduría eterna, en el numeral 223, van a encontrar la oración de consagración a Jesús por María. ¿Cómo la llama San Luis María Griñón de Montfort? La llama consagración de sí mismo a Jesucristo, la sabiduría encarnada por medio de María. Esa es la consagración que ustedes van a hacer el 15 de septiembre. Así que los invito a que la lean, que la mediten y que cualquier duda que tengan en ese punto de la consagración vuelvan para atrás para revisar, o cualquier duda que tengan me la preguntan a mí o a Teresa. Segundo, empezamos entonces con el tratado a la verdadera devoción. Si bien el título de este libro todos lo conocen como el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, San Luis María Griñón de Montfort no tenía ese título. El título real del libro se llama Preparación del reinado de Jesucristo. Ese es el título real del libro. Y este tratado fue escrito en el año 1712 y fue publicado recién en el 1843, porque estuvo más de 100 años oculto el libro. Entonces se da la profecía que hizo San Luis en este libro, en este tratado, que dice que el diablo quería ocultar lo que estaba escribiendo. Bien, entonces vamos a empezar a hacer la iniciación de este tratado. Preparación del reinado de Jesucristo. Es decir, es una preparación para que Jesucristo reine en nuestros corazones. Pero para que Jesús reine en nuestros corazones, primero debe reinar María. Eso es lo que es el tratado a la verdadera devoción. Dice el numeral 1 de San Luis María Griñón de Montfort, dice: por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo, y también por medio de ella debe reinar en el mundo.
es a través de María que va a reinar Jesús. Es por eso que nosotros nos consagramos a María, porque por medio de María Jesús reinará en nuestros corazones. Bien, en el primer numeral empieza a decir María es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Por su humildad, por disposición divina, es decir, que Dios quiso que María sea un misterio, por su grandeza excepcional, es decir, que María no es cualquier mujer, es la mujer. Y también dice que María no es suficientemente conocida. Dice, es por tanto justo y necesario repetir con los santos, María no ha sido aún alabada, ensalzada, honrada y servida como debe serlo. Merece mejores alabanzas, respeto, amor y servicio. Debemos decir también con el Espíritu Santo, toda la gloria de la hija del rey está en su interior. Eso lo vemos en el Salmo 45. Como si toda la gloria exterior que el cielo y la tierra le tributan a Porfia fuera nada en comparación con la que recibe interiormente de su Creador, que es desconocida de criaturas insignificantes, incapaces de penetrar el secreto de los secretos del Rey. Debemos también exclamar con el apóstol, el ojo no ha visto, el oído no ha oído, a nadie se le ocurrió pensar. Si quieres comprender a la madre, dice un santo, trata de comprender al Hijo, pues ella es digna Madre de Dios. Y dice también San Luis María Griñón de Montfort, enmudezca aquí toda lengua. Y por último punto, que solo vamos a tocar solo esto, hay que conocer mejor a María. El corazón me ha dictado, como acabo de escribir, con alegría particular para demostrar que la excelsa María ha permanecido hasta ahora desconocida y que esta es una de las razones de que Jesucristo no sea todavía conocido como debe serlo. De suerte que si el conocimiento y reinado de Jesucristo han de dilatarse en el mundo, como ciertamente sucederá, esto acontecerá como consecuencia necesaria del conocimiento y reinado de la Santísima Virgen, quien lo trajo al mundo la primera vez y lo hará resplandecer la segunda. Es decir, que si el Mesías vino a través de María y nosotros estábamos buscando la parusía, es decir, la segunda venida de Cristo, para que Jesús venga por segunda vez, debe venir María. Debe reinar María en nuestros corazones para que Jesús venga nuevamente. Es por eso que la consagración, y está muy relacionado con Fátima, en donde María dijo, la Virgen del Rosario de Fátima, al final mi inmaculado corazón triunfará. Estamos buscando que María triunfe en cada uno de los corazones para que el reinado de Jesús triunfe en el mundo. Esto es lo que proclama San Luis y es lo que intentamos proclamar nosotros. Y bueno, creo que esto es todo por hoy. Solo quería decirle que ya terminamos con el amor a la sabiduría eterna. Acuérdense que seguimos orando la coronilla de las virtudes junto con la oración de Salomón para seguir pidiendo por la sabiduría en estos 33 días. A través del amor a la sabiduría eterna conocemos un poquito la historia de Jesús, conocemos que Él era la sabiduría eterna, ¿sí? Allá en la Trinidad, junto al Padre y al Hijo, junto al Padre y al Espíritu Santo. El Padre, a través de su conocimiento, el conocerse a sí mismo, engendró al Hijo. Entre el amor y el Hijo, el amor del Padre y el Hijo, exhala el Espíritu Santo, que es el amor entre el Padre y el Hijo, esa Trinidad que es puro amor y que está en el cielo, esa sabiduría eterna quiso también ser sabiduría en el tiempo, sabiduría encarnada. Esa sabiduría encarnada se encarnó
en la criatura más perfecta jamás creada. Así como el demonio, Satanás, el diablo o el ángel apóstata, como ustedes lo quieran llamar, que fue el ángel mayor creado, con el más luminoso, que por sí mismo se hizo malo, María fue la criatura más perfecta creada por Dios, contrario al demonio. Pero es pura criatura, por eso el demonio le tiene tanta bronca, porque ¿cómo puede ser que una criatura, un ser humano, pueda con semejante ángel de luz? Y bueno, así es María. Por su humildad, ella fue ensalzada allá a la derecha del Padre. Y asimismo vemos que esa sabiduría eterna se encarnó en María. Y cuando se encarna en María, se hace el desposorio entre lo humano y lo divino. Se une lo humano y lo divino en una nueva alma, un nuevo cuerpo que nosotros le llamamos Jesús. Une la naturaleza humana con la naturaleza divina. Lo que estaba totalmente separado por el pecado se unen en María. Se une lo humano y lo divino. Y a través de esa unión que es Jesús, nosotros volvemos a ser hijos del Padre. Porque prendidos a Jesús, nosotros tomamos de vuelta lo divino, lo que hemos perdido. Entonces María, como criatura, podemos decir que es la criatura más perfecta, la obra perfecta que Dios creó y que Dios se goza en esa obra. Por eso nosotros recurrimos a María como criatura, no como Dios. Porque como criatura nosotros somos indignos de Dios por nuestro pecado. Entonces recurrimos a María, la sin pecado, la llena de gracia, para poder, a través de ella, de sus manos, llegar puras todas nuestras oraciones, nuestros trabajos, nuestras frustraciones a Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Bien, entonces vimos cómo esa segunda persona de la Trinidad se encarna en María, en el cual le ponen por nombre Jesús, es cuidado por María durante 30 años. María le dio de comer, María le enseñó, María lo besó, María lo adoró antes que cualquiera. Fue la primera que adoró a Jesús como Dios. Y vemos también cómo sufrió Jesús en la cruz, todos los tormentos que pasó solamente por amor a nosotros. Solamente por amor a nosotros. Entonces conocemos que tenemos un Dios que nos ama con locura, tanto así que el Padre envió al Hijo para que a través del Hijo nosotros seamos salvos. ¿Cómo no decir que Dios es bueno y bondadoso? Claro que Dios nos ama. Somos nosotros los que lo rechazamos siempre a Él. Porque por cualquier cosita que nos sobreviene en nuestra vida estamos chillando y nos olvidamos de Dios. A Dios hay que amarlo por lo que es y no por lo que nos da. Bien, entonces vamos a ir terminando esto. A partir de hoy les voy a mandar el tratado de la verdadera devoción. A partir de mañana ya vamos a empezar a ver los numerales, pero ya del tratado. Por lo tanto, el amor a la sabiduría eterna va a quedar a un lado. Eso no quiere decir que no lo lean, sino que si les quedó algo sin leer, lo siguen leyendo también, lo terminan, porque es muy loable que esto lo tengan bien estudiado, meditado, sabido. Hay cosas que quedan en el corazón y otras cosas que no, o sea que vayan repasando lo que más les llamó la atención. Y bueno, espero que hayan más o menos entendido lo que es esto. Esto consta de 4 pasos. Los 3 pasos ya lo vimos. Acuérdense en que no se olviden de las mortificaciones,
que tenemos que ir haciendo. Fíjense en que en estos días siempre estamos sugiriendo alguna mortificación o por ahí les resulta algunas medias pavas, pero bueno, son cosas que podemos hacer siempre y cuando no lo hagan por nadie, sino que lo hagan por Dios y para Dios. Y más aún por María y para agradar más a su Hijo Jesús. Bueno, que tengan un bendecido día y mañana los espero en la misa de la mañana para poder adorar a Dios Padre a través del único sacrificio santo y puro que es su Hijo. Bendiciones.